Bueno, tengan muy buenos días, hijas mías. Viva Jesús. Aquí de nuevo presentándoles el nuevo proyecto para este periodo que se llama Control de Inventario Access 2016. Ya ahorita vamos a desvincularlos un poco de Visual Basic y vamos a ver sobre base de datos. Las dos tecnologías van a la par, porque para hacer un programa en Visual Basic hay programas que necesitan llevar base de datos y se hace la vinculación. Ya eso ya es un poco más avanzado, pero eso no lo vamos a ver con ustedes. Vamos a manejarlo de manera intermedia, el concepto de la base de datos con ustedes en Access. Ya si usted quiere ver un poco más avanzado, ya podemos ver ya programas como Oracle, y a eso ya se puede ver. Si usted quiere seguir como ingeniero en sistemas o licenciatura en sistemas, lo puede seguir en la universidad manejando Oracle, Java u otros programas, ¿verdad? Ahorita lo vamos a manejar de manera intermedia para que usted vaya conociendo el concepto de base de datos, que es una base de datos, que es Access, que es Oracle y todo eso sucesivamente, ¿verdad? Y todo eso lo vamos a manejar en la actividad 1, que es la guía de investigación. Como usted sabe, cada proyecto tiene una competencia institucional. En la clase anterior ya no nos quedó tiempo, o en el proyecto anterior ya no nos quedó tiempo para hacer un menú para restaurantes o para una empresa comercial, hacer un programa sobre eso por el tiempo, ¿verdad? Pero hicieron sus dos programas, casi todos los programas del proyecto, y aparte hicimos una calculadora, ¿verdad? Que les han quedado, a casi la mayoría les quedó bastante muy bien la calculadora. Olvidémonos ya de Visual Basic, veámonos con Access. Aquí les quiero aclarar algo antes de mencionar la competencia. Todos los programas de Microsoft Office ya traen sus paquetes, tienen varios paquetes: Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, OneNote y Group no sé qué se llama el otro paquete que trae Microsoft. Son varios, son como 10 paquetes. Entonces, como les mencioné, Access es del paquete de Microsoft, y si usted tiene Word y Excel y PowerPoint, tiene Access. Así que tiene que usted conocer cómo abrir Access desde su computadora, ¿verdad? Por otro lado, aquí todas tienen que trabajar. Ya les habilité el proyecto, así que todas tienen que trabajar para avanzar y presentarme para el próximo lunes el laboratorio terminado. El próximo lunes vamos a hacer preguntas, y el laboratorio, ¿cuál va a ser? Va a ser la actividad 2. Así de que ya ahorita les voy a presentar la actividad 1, solo de teoría, para que lo vean contestando. Me voy a detener en terminología que es necesario, que yo quiero que conozcan. Todo es importante, pero es necesario que algunos conceptos, ¿verdad? Yo le preferiría, espero que así sea, que usted hubiera agarrado la costumbre de ir sacando cuestionarios o resúmenes del sitio web del proyecto. Cuando usted se vaya de la escuela, ya no va a tener T-Box Planet, y todos estos recursos ya no los va a tener a la mano. Sería bueno que usted lo pasara a mano para que pueda, si usted desea seguir avanzando en esta área de estudiar ingeniería en sistemas, licenciatura en sistemas, hay maestrías para la base de datos y otras cosas más, usted tenga las bases necesarias, y estas son las bases. Así que por favor le pido de que saque un resumen, sin necesidad que yo se lo vaya a pedir, o saque un cuestionario. Después de todo esto, después de dar esta pequeña introducción, vamos a mencionar la competencia para este proyecto. Maneja una base de datos diseñando un sistema de información para llevar el control de inventario de una ferretería, y de forma proactiva y alegre soluciona un problema de información en la institución educativa o de un negocio familiar. Eso quiere decir que usted me va a presentar dos bases de datos. Una, la que está en T-Box, que es la de un control de inventario de una ferretería, y la otra, una base de datos, ya sea de la escuela, puede ser la de la biblioteca, o puede ser una base de datos para Carlita, para que lleve el control de todas las alumnas, o puede ser una base de datos de su negocio familiar. Si tiene una pupusería, llevar el control de las ventas del negocio, ¿verdad? O si su papá tiene otro tipo de negocio, llevarle un control sobre
recursos que tiene su padre en ese negocio, o ya sea una base de datos para la parroquia de su comunidad, ¿verdad? Bueno, hay un sinfín de necesidades. Vamos a ver qué es lo que voy a calificar en la actividad 1. Esos son los indicadores de logro, y son 2. Lo que yo voy a calificar, y es eso que yo a la próxima clase que tengamos la otra semana, el otro lunes, voy a hacer preguntas, porque yo voy a calificar esto y les voy a hacer preguntas. Allí la suerte de cada quien, que las voy a ir mencionando. Por lo menos son 32 ustedes o 35. Voy a mencionar las que se alcancen en ese momento. La que no contesta, ahí le vamos a bajar puntos, ¿verdad? 1. Explica el concepto de base de datos y los usos concretos que tienen en la actualidad. Y 2. Describe la función de los elementos principales de una base de datos: tablas, consultas, formularios e informes. Eso es lo que yo voy a calificar en esta actividad 1. Así que vámonos para el proyecto. Vean. Bueno, el proyecto, como usted puede ver, vamos a dar un regreso por aquí. El proyecto es este que está aquí a la par de su proyecto de Visual Basic. Vean, aquí está Cálculos Matemáticos Visual Studio 2017 y a la par está Control de Inventario Access 2016. Al entrar allí, ya ven que está activado. Al entrar allí van a ver ustedes que hay varios botones. Este botón del video anaranjado, ese es donde le va a explicar en qué consiste todo el proyecto. Si usted lo quiere ver en su casa, véalo. Dura como 1 minuto o 2 minutos. Tenemos el sitio web del proyecto. Lo vamos a abrir para que usted lo tengamos a la mano a la hora de poder trabajarlo con él. Ya ven ustedes aquí que solo tenemos 2 botoncitos, ¿verdad? Veamos. Tenemos un mapa de actividades donde todas las actividades vamos a realizar. Tenemos los archivos de trabajo, que aquí es donde vamos a descargar todo lo necesario, los recursos necesarios que vamos a ocupar para esta base de datos que vamos a crear, y las demostraciones, ¿verdad? O los tutoriales creativos de los procesos más importantes para que usted se lo aprenda de memoria. Voy a entrar al mapa de actividades y aprovecho de una sola vez para entrar a la actividad 1 del mapa de actividades, para que usted ya tenga lista para ir a la actividad 2. Veamos, aquí está la actividad 1. Bueno, antes de entrar a la actividad 1, vamos a entrar a la banderita verde. Aquí usted, como puede ver, la temática central es de emprendedurismo. El proyecto se llama Control de Inventario y la área tecnológica que vamos a ver es base de datos. La idea central de este proyecto es ampliar sus conocimientos y habilidades en el manejo de base de datos. ¿Por qué digo ampliar? Porque en 6º grado le tuvieron que haber enseñado a usted base de datos. O en 4º grado. Por ejemplo, hoy en día en 4º y en 6º grado son donde dejamos nosotros las bases. Pero ustedes, yo las conocí en 9º, creo yo. Así de que ignoro si usted vio base de datos. Igual, aquí se le va a ampliar los conocimientos, y a la vez, si no tiene las bases de 4º y 6º grado, entonces vamos a hacer un pequeño retrospección de todo lo que usted tuvo que haber aprendido en esos años anteriores. Van a diseñar un sistema de control de inventario que cuente con tablas, consultas, formularios, macros e informes. Para completar este control de inventario, explorarán diferentes procesos para trabajar con tipos de datos, importar información, aplicar filtros, usar máscaras de entrada, relacionar tablas, entre otras cosas más. Como yo les dije, vamos a ver a nivel de intermedio lo que es la área tecnológica de base de datos. Sigamos. Aquí usted puede ver los estándares en que está basado internacionalmente este proyecto. No es algo que se inventó de la manga de la camisa, sino que se le tuvo que haber aprobado antes por estándares internacionales. Y usted puede ver que uno de ellos es construir conocimiento explorando activamente problemas y situaciones del mundo real, desarrollar ideas y teorías y buscar respuestas y soluciones. Y la otra es colectar datos o identificar conjuntos de datos relevantes.
utilizar herramientas digitales para analizarlos y representar los datos en diferentes formas para facilitar la resolución de problemas y la toma de decisiones. Bueno, como usted puede ver aquí, es necesario que usted sepa tomar decisiones a partir de un análisis que haya hecho usted sobre un problema específico. Entonces, usted para hacer una base de datos necesita ver el problema. Si existe un problema, ¿cómo lo va a resolver? ¿Por medio de un programa o por medio de una base de datos? Luego de analizarlo, usted tiene que saber cómo plantear la idea, de ese problema para poderlo resolver, ya sea en qué tipo de tecnología, si en una base de datos o poderlo resolver desde la programación. Pero usted tiene que analizar todo eso para poder representar todas esas soluciones en diferentes tecnologías específicas. Aquí están las competencias y las herramientas tecnológicas que vamos a ocupar son las siguientes. Entonces, un gestor de base de datos, como yo les dije, en su programa, usted, en su computadora, usted ya tiene una base de datos que se llama Access. En mi caso, yo tengo Office 2010, yo tengo Office 2016, pero tengo Windows 2010 o Windows 10, perdón. Entonces Windows 10, en el cual aquí en el buscador me permite buscar Access y ahí me aparece, vean, solo coloco Access y ahí me aparece. Usted vaya a buscarlo dependiendo de qué sistema tiene, si Windows 8, Windows 10, Windows 7, para poder abrir su programa. Bueno, una hoja de cálculo, un procesador de texto y un sitio para descargar iconos, ¿verdad? Como un enriquecimiento tecnológico para enriquecer todo esto que vamos a ver. Esto es con respecto a la bandera verde. Usted aquí le va a dar finalizar y vámonos para la siguiente actividad, que es la que nos corresponde. La actividad 1 consiste que va a utilizar usted la información del sitio web para ampliar sus conocimientos sobre base de datos y aprenderán conceptos básicos de contabilidad y el manejo de inventarios. Bueno, para ustedes contabilidad, ustedes me pueden dar clases a mí, ¿verdad? Aunque yo saqué bachillerato en contaduría, les diré, mi bachillerato es bachillerato técnico, igual que de ustedes. Así que también tengo conocimientos básicos también. Así que no nos va a costar este proyecto, porque todo se habla de contabilidad. Bueno, como usted puede ver que se necesita un navegador web. Usted puede ver allí si puede ocupar Opera, Mozilla Firefox o Google Chrome. Yo estoy trabajando en Google Chrome. Los recursos que va a necesitar usted es el video del proyecto, que es la pregunta 1, en la que yo les decía a ustedes en qué consiste todo el proyecto de base de datos. El sitio web del proyecto, que ya lo tenemos aquí abierto, y la demostración 1, que así es un gestor de base de datos. Veamos. ¿Qué hay que hacer? 1, observar el siguiente video. Yo no lo voy a ver por cuestión de tiempo. Se me va a hacer más largo el video, así de que usted lo puede ver en su casa para que usted vea cómo funciona la plataforma de aprendizaje T-Monster Academy. Dice aquí. Ustedes ya se lo saben de memoria. 2. Ingresar al sitio web del proyecto y leer la información presentada en la sección 1. Pues yo aquí lo tengo, en la sección 1 es esta. Y aquí usted puede observar todo lo que usted tiene que leer sobre base de datos. ¿Ok? Sigamos. 3. Responder las siguientes preguntas. Explicar, dice, no que digite textualmente, sino que dice explique qué es una base de datos con sus propias palabras. Pues aquí a usted se le da un concepto, pero usted tiene que explicarlo. No quiero que me vaya a exponer allí textualmente lo que dice aquí. Por ejemplo, aquí el concepto que da es un concepto sencillo que dice que es una herramienta que sirve para recopilar y organizar información de una empresa. Para eso sirve una base de datos. Usted a partir de allí, conforme vaya a investigar un poquito más en otras
partes de Internet, pueda usted reforzar este concepto. Pero la palabra clave es recopilar y organizar información. Pues en la base de datos se pueden almacenar información sobre personas, productos, pedidos o cualquier otro área de interés. Estas nos permiten generar nueva información a partir de dichos datos y a través de diversos procesos, haciendo uso de tablas, consultas, formularios, entre otros elementos. Bueno, ya sabiendo que una base de datos nos sirve para recopilar y organizar información, eso significa que si usted va a hacer una base de datos de su empresa, significa que usted tiene que ir a recopilar toda esa información, o de su papá, tiene que ir a preguntarle a su papá cuál es la información que necesita usted para hacer una base de datos, o de la parroquia, o de la escuela. Aquí usted va a aprender todo eso, desde cómo se inicia a hacer una base de datos hasta cómo se recopila la información y organizarla por medio de tablas, consultas, formularios. Bueno, elementos básicos de una base de datos. Toda base de datos tiene elementos básicos. ¿Cuáles son esos? Tablas, consultas, informes, formularios. Esas son las partes importantes de una base de datos. Ojo con eso. Pregunta teórica para la próxima clase. Sigamos. ¿Cuáles son los elementos básicos de una base de datos? Bueno, ya se las mencioné. Usted va a colocar allí cuál es la correcta y le da a responder. Igual aquí explique con sus palabras y le da a responder. Siguiente pregunta. Se utilizan para presentar los registros en un documento impreso, dice. Y le da 3 opciones. Pues para eso usted tiene que leer. Para las tablas, ¿para qué le sirven a usted? Para almacenar los registros. Pero pregunto yo, ¿sabe usted qué es un registro? Entonces, si no sabe qué es un registro, tiene que investigar, tiene que ir a leer qué es un registro, tiene que ir a abrir aquí y colocar aquí en esta parte qué es un registro en base de datos. Estas son terminologías que usted tuvo que haber aprendido aquí está Wikipedia, le vamos a clicar allí, aprendido en 4º o en 6º grado. Un registro es una información personal de su empresa, es un dato. Por ejemplo, en una tabla existen en una empresa comercial existen clientes. Entonces usted necesita registrar cada cliente. Entonces usted va a venir y le va a preguntar al cliente su nombre, la edad, el correo electrónico, el teléfono, dependiendo de los registros que usted necesita de ese cliente o de los datos importantes que necesita ese cliente. Eso es un registro. Pero si usted lo quiere saber un poquito más tecnológico, pues lo puede ver desde aquí. En informática o concretamente en el contexto de una base de datos relacional, un registro, también llamado fila o tupla, representa un objeto único de datos implícitamente estructurados en una tabla. Hasta allí. Así se maneja el concepto tecnológico. Se resume en que ubíquense en una empresa comercial y en esa empresa comercial llega un cliente. Usted necesita los datos de ese cliente. Ese cliente es una tabla. Entonces dentro de esa tabla usted no va a tener un cliente, va a tener 100 clientes, 1000 clientes, y cada cliente tiene teléfono, cada cliente tiene dirección, cada cliente tiene correo electrónico, cada cliente tiene su nombre, su apellido. Solo ahí le he resumido 5 campos de un solo registro. Entonces me va a decir usted, ¿y qué son campos? Es que cada registro tiene que tener campos. Los campos son todas aquellas partes que se reestructura o se estructura un registro. Como yo les decía, una tabla es un cliente. Viene usted en la tabla cliente, así se va a llamar la tabla, literal, cliente. La tabla cliente, usted va a venir y va a decir, me viene un cliente. Disculpe, ¿cómo se llama? El cliente le va a decir el nombre. Entonces usted está llenando un registro. Pero ¿en dónde lo va a llenar? Ese registro que está dentro de una tabla llamada cliente, entonces ese registro tiene que estar dividido o estructurado por campos. Cada campo es una pregunta que usted le hace al cliente. Por ejemplo, ¿cuál es su nombre?
y el cliente le va a decir su nombre, Samael Crespín. Usted digita en el campo nombre, Samael Crespín. Ah, disculpe, su correo electrónico. Ah, tiene que existir un campo en el registro del cliente que se llame correo electrónico. Y dice samaelcrespin.esma@tivosplanet.com. Su edad, 40 años. Y así sucesivamente. Esos son campos. Esos campos va a depender de la información que necesita la empresa, que tenga de sus datos, de sus registros, de sus clientes. Y no solo existen clientes para el producto, el año del producto, que se vence el producto, de qué lote es el producto, qué más se puede saber del producto, la marca del producto, qué más, el nombre del producto, o sea, en qué bodega está el producto. O sea, ahí hay varios tipos de campos dentro de un registro. Entonces, si usted quiere saber cuál es el concepto de un campo en una base de datos, de forma, todo esto se tuvo que haber aprendido en 4º grado o en 6º grado, hijas mías. Y aquí usted puede ver, en la base de datos, un campo es la mínima unidad de información en la que se puede acceder. Es lo que yo les decía. El campo tiene que estar dentro de un registro. Dice que un campo o un conjunto de ellos forman un registro. Vean lo que les estaba explicando. El conjunto de campos forma un registro, donde pueden existir campos en blanco, siendo este un error del sistema operativo o de la base de datos que usted está haciendo, ¿ok? Hasta ahí nos vamos a detener para que usted no se vaya confundiendo. Poco a poco vamos a ir retroalimentando todos estos conceptos que tuvo que haber tenido usted desde un principio, ¿verdad? Sigamos. Entonces, las preguntas es, las tablas almacenan los registros. Entonces, aquí le da un ejemplo de tablas. En este ejemplo, en esta captura de pantalla, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tablas. Yo le puse el ejemplo del cliente. Si yo le doy doble clic a tabla cliente, allí usted va a ver que hay varios campos y varios registros. Los registros son los 100 clientes y los campos son las preguntas que se les hacen a los clientes. Luego lo que está estructurado, varios campos hace un registro. Por ejemplo, nombre, campo nombre, ¿cómo se llama? Samael Crespín. 2, campo 2. Su correo electrónico, samaelcrespin.esma@tivosplanet.com. Solo en el registro de Samael Crespin ya lleva 2 campos llenos. El conjunto de campos hace un registro. Y si usted tiene 100 registros, imagínese toda esa información que se necesita para esa empresa, o 1000 registros dependiendo de la empresa. Imagínense la empresa de Claro. La empresa de Claro maneja una base de datos bastante enorme, ya se pueden imaginar ustedes. Sigamos. Consultas. Permite acceder a los datos almacenados en las tablas, ordenarlos y filtrarlos por diferentes criterios. Como la palabra lo dice, consulta. Si viene un cliente y le pregunta, disculpe, ¿cuánto vale esa computadora? ¿Cuál computadora le va a decir usted? Aquí HP. Con aquellas características. Va a venir usted y como usted, el almacén es grande, no se va a aprender los nombres o los códigos de toda la empresa, de todos los productos de la empresa. Usted lo que va a hacer es agarrar un dispositivo, una computadora allí en la ferretería o en algún almacén y va a colocar o va a crear una consulta preguntando el valor de la HP, de la laptop, de la computadora HP que el cliente quiere. Eso significa que para hacer una consulta es necesario tener tablas. Aquí se une las tablas de producto y las tablas de cliente. Al unir las 2 tablas de cliente, 2 o más tablas, se hace una consulta, porque cada una de las tablas, ya sabe usted que las tablas tienen los registros y cada registro, el conjunto de campos hace un registro. Entonces usted tiene que relacionar o unir varias tablas para poder crear una consulta, o como se conoce en Excel, filtrar los datos, solo que aquí se hace de una manera más diferente.
como dice aquí, permite acceder a los datos almacenados en las tablas, ordenarlos y filtrarlos por diferentes criterios. Usted hace una pregunta y dependiendo de la pregunta, usted va a unir las tablas que sean necesarias. Por el ejemplo que le puse, llega un cliente, entonces voy a ocupar la tabla cliente. Luego el cliente me pregunta por un producto, entonces voy a unir la palabra producto. Entonces la unión de esas dos tablas voy a conseguir lo que el cliente quiere. ¿Y qué es lo que quiere el cliente? El valor de ese producto. Y todavía va más allá, y todavía tienen en bodega. Entonces todo eso va especificado en las tablas. Entonces la consulta es la unión de varias tablas. La unión de varias tablas, se ordena esa información y se filtra por diferentes criterios. ¿Ok? Sigamos. Todo esto lo tuvo que haber aprendido en sexto grado. Informes. Se utiliza para presentar los registros de una base de datos en documentos digitales o impresos. Los informes. Usted va a salir de bachiller y si usted quiere seguir trabajando y estudiando, como lo hice yo, entonces usted va a ir a trabajar a una empresa. Y si va a trabajar en una empresa, usted va a tener un jefe o una jefa. Entonces ellos a diario, a veces hay empresas que cada 3 horas piden informes. Yo estuve trabajando en una empresa italiana y créanme, cada 3 horas informes, o a diario informes. Imagínense, en un Excel crear un informe o en Word crear un informe cada vez que ellos lo piden va a ser difícil. Entonces, ¿qué puedo hacer? En base de datos hay un componente que se llama informes. Usted puede entrar a una base de datos y crear informe automáticamente en menos de 5 minutos. Usted ya tiene el informe impreso según las características que les haya dado el jefe. Puede ser los informes de ventas del día de ayer, el informe del producto que acaba de llegar a la bodega. Entonces usted crea ese informe y usted lo imprime. No es necesario que vaya a la bodega a contar los productos que acaban de llegar del nuevo lote, ¿verdad? Entonces así se maneja una base de datos. Si la empresa tuviera una base de datos, ya de una sola vez sacará el informe en menos de 5 minutos, digital e impreso. Y para crear un informe es necesario también unir las tablas, ¿verdad? Porque dependiendo de la pregunta que haga el jefe, usted va a necesitar relacionar o unir varias tablas para conseguir esa información. ¿Ok? Sigamos. Formularios. Bueno, los formularios facilitan las tareas de introducción de los registros en una base de datos. Bueno, aquí me voy a detener un poquito porque los formularios ustedes lo van a manejar desde la parte interna de una base de datos. A la hora de crear un formulario, usted lo va a ver y se va a ver en la parte de diseño. También hay varias vistas. Usted va a poder también en el mismo momento ver cómo le va quedando. Pero a la hora de vender la base de datos a la empresa, usted lo que va a vender son los formularios, el paquete completo de la base de datos con sus formularios. La parte interna solo usted lo sabrá. Igual con cuando hizo la calculadora en Visual Basic. La calculadora, la parte de diseño bien bonito, cuando sumaba, restaba, multiplicaba. Pero solo usted sabrá cómo le costó para programar esa calculadora. Entonces lo mismo es con la base de datos, que internamente usted va a hacer una serie de configuraciones para poder que funcionen las tablas, las consultas, los informes. Entonces todo eso que le acabo de mencionar se agrupa en formularios y dependiendo cuántas tablas o cuántos informes o consultas tengan, así van a haber formularios. Cuando usted va a un súper, lo que usted ve es un formulario cuando le están digitando los precios en un súper, cuando van a pagar, usted ve un formulario. Cuando va a EPA y le imprime la factura, lo que ve usted es un formulario. Pero todo eso se hace internamente y eso es lo que va a aprender usted en este momento. Sigamos. Bueno, creo que después de esa explicación, espero que usted ya sepa de estas opciones cuál se utiliza para presentar los registros en un documento impreso. Lo contesta y le da a responder. Luego dice, una tabla está formada por campos y registros. Creo que también ya se los expliqué a usted. ¿Qué es una tabla?
y que la tabla tiene dos partes importantes. Les dije, se lo dije casi al inicio de esta explicación. Usted ahí contesta, igual usted puede venir y puedo cerrar esto y verificar, ¿verdad? Aquí sobre las tablas, que son las tablas, y aquí hablar sobre los registros y los campos, ¿verdad? Sigamos. Determine el formato de los datos que serán almacenados en los campos y están tres opciones. Eso se encuentra siempre aquí en las tablas. Acuérdense que aquí hablan de filtros, hay relaciones entre las tablas, consultas, formularios, informes, macros. Ahorita estamos en tablas. Entonces aquí lo que le está hablando, eso ya habló sobre el concepto de tablas. Ya ahorita le está hablando sobre el concepto de tipo de datos. ¿Qué es un tipo de dato? Así como en Excel, que usted en Excel puede configurar cada celda según el tipo de dato que quiere, si lo quiere numérico, decimal, o lo quiere de formato de fecha. Así es en Access. Y aquí los diferentes tipos de datos son más. Aquí usted puede darle un tipo de datos de texto, de número, de fecha y hora, de moneda, si es una venta, si existe la tabla ventas, los datos tienen que ser de tipo de dato moneda. Autonumérico, cuando si quiere que el sistema automáticamente le esté numerando. Si usted tiene una pregunta y solo quiere hacerle sí o no, contestar sí o no. El objeto lee, si usted quiere agregar información de otro software y agregarlo a este base de datos. Hipervínculos, como dice su palabra, hace unir enlaces, datos adjuntos, imágenes y así sucesivamente. Y aquí cada uno les está explicando qué significa cada uno de esos tipos de datos. Y por ejemplo, ¿qué es una clave principal? Esto es importante. Como le digo, todos estos conceptos los tuvo que haber manejado en sexto grado. La clave principal, ¿qué es? La clave principal es como lo que usted va a identificar a la hora de unir o relacionar tablas. En una relación siempre necesitamos algo en común para que se lleve bien esa relación. Ustedes, entre sus amigas, ustedes son amigas porque entre ustedes se entienden. Hay algo en común que las une. Iguales en la base de datos. Cuando yo les hablaba de que tienen que unir tablas, cuando yo les hablaba que tenían que relacionar tablas, eso se hace por medio de este concepto de clave principal y está como identificado como la llavecita. Entonces, toda tabla, pero toda tabla tiene que tener su llave principal o su clave principal. ¿Ok? Eso se lo dejo allá a ustedes. Las máscaras de entrada. Bueno, las máscaras de entrada es darle formato a aquellos campos que tienen un tipo de dato específico. Por ejemplo, pongo el ejemplo del teléfono. Un teléfono, ¿qué es lo que lleva? Lleva paréntesis por si usted quiere colocar el código del país. Y además lleva un guión en el teléfono, el número telefónico. Entonces, ¿qué significa? Si usted quiere que en la base de datos tenga el formato del paréntesis y del guión, tiene que crear una máscara de entrada. Es como un patrón que se le hace al campo o al registro, ¿verdad? Entonces, es necesario crearlo. Aquí le dan tres características para poder crear una máscara de entrada. No necesariamente todos los campos va a llevar máscaras de entrada. Solo le puse el del teléfono, el del DUI. El DUI lleva un guión. Entonces, si usted quiere colocar una máscara de entrada, cuando usted está colocando en la tabla cliente los datos de su cliente, él tiene que tener un DUI el cliente y tiene que tener un guión. Entonces, usted tiene que colocar o configurar ese campo para ese registro para que lleve el guión. A eso se le llama máscara de entrada. Es como un patrón, ¿verdad? Para poder digitar tal como tiene que ser el registro que les pide, ¿verdad? Luego está el campo calculado, que es para, como dice su palabra, es para calcular valores, ¿verdad? Esto prácticamente es para las tablas de ventas,
o las tablas de producto para calcular algo, multiplicar, sumar, restar, dividir. ¿Qué más dice? Ese es sobre determinar el formato de los datos que serán almacenados en los campos. Entonces usted verifica cuál de estas tres opciones es, lo selecciona y le da a responder. En un campo calculado los resultados son únicamente de lectura. ¿Será cierto eso? Pues usted aquí lo tiene que leer. Dice, ve, campo calculado. Dice, el tipo de campo permite calcular valores. Los resultados son solo de lectura y no se pueden incluir campos de otras tablas o consultas. Ahí usted puede tomar discernimiento, comprensión lectora para poder contestar esta pregunta y le da a responder. Por último dice, establece un formato válido del dato que se almacenará en la base de datos. Entonces, y le dan tres opciones. Bueno, veamos aquí. Después del campo calculado, habla sobre la regla de validación. Si hay una regla de validación, tiene que existir texto de validación. Veamos qué es una regla de validación. En pocas palabras, es cuando usted le pone límites al registro. Digamos, usted está digital. ¿Se han fijado que cuando usted está colocando o se está logueando en una aplicación en línea, siempre les pide de que hay campos obligatorios que llenar? Entonces, esa es una regla de validación. Y cuando usted no lo quiere llenar y quiere pasar a la siguiente página o a la siguiente pantalla, no le permite pasar a la siguiente pantalla porque le dice un mensajito, tiene que llenar los campos obligatorios. Pues ese mensajito es el texto de validación. Y la regla de validación es que tiene que colocar o llenar los campos obligatorios en esa aplicación a la hora que se está logueando usted o creando el usuario o la contraseña para usar una aplicación específica. Bueno, lo mismo es en base de datos. La regla de validación en base de datos es lo mismo. Voy a poner un ejemplo, la del correo electrónico, por ejemplo. Si usted viene y al campo y en la tabla clientes, estoy en el ejemplo de la tabla clientes. Si usted viene y le dice al cliente que acaba de llegar, disculpe, ¿cuál es su correo electrónico? Y él viene y le dicta el correo electrónico. Pero si usted digita mal el correo electrónico, entonces no le va a permitir entrar a otro registro, porque le va a pedir de favor, le va a aparecer un texto de error diciendo correo electrónico requerido, digite bien el correo electrónico. Entonces usted ya tiene que saber cómo escribir un correo electrónico. Tiene que llevar arroba, tiene que llevar el .com y todo eso, lo que conlleva todo el formato de un correo electrónico. Entonces, eso es una regla de validación. Y como les decía, si hay una regla de validación, tiene que haber un texto de validación, porque el texto de validación es el mensaje que aparece de error. Entonces, aquí hay un texto, usted puede leer un poco ahí sobre los ejemplos de regla de validación, el concepto de regla de validación y el texto de validación. Entonces usted ahí conteste, ¿verdad? Si establece un formato válido del dato que se almacena en la base de datos, usted contesta allí, ¿verdad? ¿Cuál es la función de las relaciones entre tablas? Eso es muy importante, porque ya más o menos ya le mencioné cuál es la función de la relación entre tablas. Vamos a describir relaciones entre tablas. Les decía a ustedes, vean ustedes aquí en este ejemplo, todas las tablas que se unen son todas que tienen llavecitas o claves principales. La función principal en una relación de base de datos es de que usted la información del proveedor lo comparte con la relación del de la tabla pedido, y la información de la tabla pedido lo comparte con la tabla producto, y la información de la tabla producto lo comparte en la tabla categoría, según esta imagen. Y eso porque es necesario compartir, porque a la hora de crear formularios va a necesitar tener unidas estas tablas para conseguir la información para el formulario o para el informe o cuando haga una consulta. Esa es la función principal de unas tablas, de la relación entre tablas. Y como les decía, si en la tabla proveedor existe un ID proveedor y es la llave principal y la quiere unir usted con la tabla pedido, en la tabla pedido tiene que haber algo en común de la tabla del proveedor. Y según esta imagen, ¿cuál es la parte en común que hay?
es que existe el mismo campo ID proveedor y aquí también existe el campo ID proveedor. Eso quiere decir que a la hora de relacionar la tabla proveedor y la tabla pedido, en las dos tablas tiene que existir el campo que quiere unir. En este caso usted quiere unir el campo ID proveedor con ID proveedor de la tabla pedido. ¿Qué hubiera pasado si fuera al contrario? Si usted quisiera unir la tabla de pedido con la de proveedor, usted puede venir y colocar aquí ID pedido y unir ID pedido con ID pedido de proveedor. ¿Ok? Bueno, espero más adelante vamos a hablar en la actividad 3, vamos a hablar sobre las relaciones entre tablas, pero ese es el concepto básico de las relaciones entre tablas. Igual se cumplen 3 tipos de relaciones. Uno de estos 3 es el que se conoce, que es el que más se ocupa, que es el de uno a varios, ¿verdad? O de uno a uno, ahí dependiendo, pero la que más se ocupa es la de uno a varios. Usted puede verificar qué significa cada uno de esta relación y existen 3 características diferentes, ¿verdad? La de integridad referencial, la de actualizar o la de eliminar en cascada. Bueno, sigamos. Ahí usted contesta cuál es la función principal, ¿verdad? Aquí si usted lo quiere explicar con las palabras suyas, lo puede explicar o puede colocar textualmente como dice aquí, ¿verdad? Ahí dice, la función principal es facilitar el acceso a la información almacenada. Bueno, sigamos. ¿Cuáles son los 2 tipos de consultas en Access? Está hablando de consultas. Vámonos aquí a consultas. Está la parte de relaciones entre tablas. Al darle clic en consulta, aquí usted puede ver que existe consultas de acción, existen consultas de selección, ¿qué más existe? Y quiero ver cuál es la otra. Consultas de acción, consultas esos son los 2 tipos, consultas de acción y consultas de selección. Y cada una de ellas se clasifica en varios tipos de consultas. Es un control de formulario que permite ingresar textos en varias líneas. Está hablando de formularios. Aquí está todo esto, léanlo, hijas. Saquen un resumen, un cuestionario. Formularios. Está hablando de formularios. Hay varios tipos de formularios. Ahí están. Hay varios tipos de controles para formularios. Están los controles dependientes, independientes y los calculados. Y diferentes vistas de formulario. La vista de formulario, la vista de presentación, que es la que se les vende a los dueños de las empresas, y la vista de diseño, que es la que usted ocupa para poder trabajarlo, ¿verdad? O diseñarlo. Aquí existen los diferentes controles del formulario. Son casi 23 controles. En su formulario, aquí usted puede ver que existe un concepto de subformulario, en qué consiste, y establece la orden de tabulación de los controles, ¿verdad? Bueno, ahí habla sobre los formularios. Usted puede revisar bien los controles, cuál de todos los controles permite ingresar texto en varias líneas. Eso lo puede encontrar entre estas 23 controles que tiene un formulario. Por último, les pide que tienen que observar la siguiente demostración para conocer la interfaz del trabajo de un gestor de base de datos. Aquí no me voy a enfocar en el video, usted puede ver el video en su casita. Yo aquí voy a entrar a Access, le voy a dar un clic para ver cómo es el entorno del programa. Y por último, aquí dice el manejo de inventarios. Hay que consultar la información de la sección 2 del sitio web para conocer más sobre el manejo de inventarios. La sección 2 es la que se encuentra aquí, vean. Voy a cerrar aquí en la X. Esta es la sección 2. ¿Y qué dice allí? Creo que hay preguntas. Describir un objetivo de la contabilidad. Bueno, eso ya lo saben ustedes de memoria, no es necesario que vengan aquí a la sección 2 para observarlo, pero aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 objetivos de contabilidad. Extrañaría que ustedes a esta hora, que ya casi se van a graduar de técnico, no sepan manejar los objetivos de la contabilidad.
Luego, ¿qué dice? Es el control de una empresa que una empresa realiza de sus productos. Es el control que una empresa realiza de sus productos. Usted puede ver ahí si es contabilidad, si es un inventario o un inventario inicial. Y todo eso lo puede ver usted aquí en el concepto que es un inventario, ¿verdad? Sigamos. Inventario en el cual se incluye todos los materiales que se utilizan para la elaboración de los productos y que no se pueden cuantificar exactamente. Entonces ahí ven 3 tipos de inventarios. Entonces para eso usted puede ver que aquí hay tipos de inventario: inventario final, inventario periódico, inventario inicial, inventario de productos en proceso de fabricación, inventario de materias primas, inventario de suministros de fábrica. Y ahí usted vea cuál de esos 3 es el correcto. Al finalizar todas las preguntas, usted le da finalizar y termina la actividad 1 para iniciar la actividad 2, que es su laboratorio. Justo después de este video yo le voy a entregar el video de la actividad 2 para que usted me lo haga junto con el botoncito que me lo va a entregar en T-Box Planner. Aquí usted puede ver de que en la actividad 2 no me va a entregar nada, pero sí en T-Box Planner. Aquí solo le va a dar clic en finalizar. Bueno, Access. Pues este es el entorno de Access. Usted puede ver aquí que esta es la pantalla principal. Esta es la pantalla de inicio, que es esta. El de nuevo, cuando usted quiere crear un nuevo proyecto en base de datos. Y el de abrir. Yo, para iniciar un proyecto en base de datos, primero tengo que saber guardar el proyecto. Cuando yo le doy clic en base de datos en blanco, lo primero que me pide es saber guardarlo. Y aquí lo voy a dejar hasta aquí el video para podérselo llevar a usted en la próxima actividad, cómo se crea una base de datos. Por ejemplo, aquí tenemos, voy a abrir esta de clientes. Vaya, vamos a darle a aceptar. Veamos, este es el entorno de una base de datos. Tiene una pestaña de archivo, una pestaña de inicio, la de crear, la de datos externos, herramientas de base de datos, ayuda, y ahí usted puede ver que cada una tiene sus herramientas, ¿ok? La de inicio, como siempre, es para darle formato a la tabla. La de crear, aquí es donde se crean las tablas, las consultas, aquí se crean los formularios y aquí se crean los informes. En las herramientas de base de datos se hacen las relaciones, aquí diseñamos las relaciones. Y en la pestaña de datos externos es cuando usted va a importar o exportar la información que está en la base de datos o que va a agregar a la base de datos. Todo esto lo vamos a ir aprendiendo conforme vayamos avanzando en las actividades de este proyecto. Bueno, voy a dejar esto hasta aquí. Espero que le saquen un resumen de todo esto para que ustedes recuerden más o menos que es una base de datos. Si no, investigue por favor en internet. Se encuentra mucha información sobre base de datos relacionales. Y bueno, y estemos pendientes, ¿verdad? Eso es todo por hoy, hijas mías. Cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Adiós.